Oigan, pues tenemos otro invitado. Va Si que les va. parece, mientras Ros nos lee los mensajes, ¿qué les parece si les presento a Venustiano? Venustiano. Y el aplauso para Venustiano. Toledo Mares, Aplaudiendo así ya. que también es de Chiapas. Oye, Jardiel, y le vas a preguntar todo lo que has querido saber y nunca te habían dicho sobre la pornografía. Ándale. Porque hiciste... Qué buena presentación le acabas de dar al Ándale, invitado, gracias. Hiciste una tesis, ¿verdad? Me está costando conocer gente, ¿sabes? Una tesis de maestría en la Universidad Autónoma de Chiapas. Así es. Que avaló o pagó el CONACYT. Así es, pues, sí, patrocinada. Pero la entrevista la va a hacer Jardiel. Ah, está bien. Antes que todo quiero agradecer, ¿no?, a Gerardo por esta hospitalidad, ¿no?, que nos ha dado a mi hermano y a mí, ¿no? Ya, muchas gracias, ya es un gusto conocerlos, ¿eh? Un gusto estar aquí. Pues esta noche sí, pues, estar en casa, estar aquí con ustedes platicando es diferente. ¿Por qué ¿no? habla Gerardo de este tema? ¿Hiciste qué? ¿Una tesis, dice? Sí. Platícanos de qué, o en primer lugar, cómo surgió la idea de esto y cómo la desarrollaste. A mí me llama mucho la atención porque es un espacio, aquí me he dado cuenta, muy abierto, así que lo aprovecharé, ¿no? Sí, adelante. ¿No? Pues todos en algún momento de la vida, así comienzo justamente la introducción de la tesis, en un momento de la vida pues consumimos porno, ¿no? Bueno, no todas ni todos, algunas personas. Sí, pero muchos. En su mayoría, ¿no? Y me acuerdo que mi primer acercamiento con la pornografía fue a los 11, 12 años, con un grupo de amigos de la primaria, ¿no? Un chico llevó un VHS y así, ¿no? Eso me impactó un chorro, porque a partir de ese momento el consumo se despertó en mí y dije, existe esto, ¿no? ¿Qué es? O sea, ¿por qué me provoca esto, lo que estoy sintiendo eso? Ya, ajá. Ok, va. Pasó a la prepa, pasó a la secundaria y mi tema siempre es relevante a cuestión de la sexualidad, ¿no? De vivir el placer sexual. Hoy lo conozco ya como el placer diverso de la sexualidad, así lo conozco ya. Entonces, llego a la maestría y platicando con grandes camaradas, grandes amigos, decían una premisa muy importante para hacer una investigación, como artistas también ustedes han de saber esto, cuando vas a hablar de algo, basas a tus experiencias. ¿Qué es lo que te mueve más cuando vas a hacer una investigación? Como vas a hacer una película, ¿qué es lo que te movió en la infancia? ¿Qué emoción tienes atorada ahí y quieres hacer película? Una canción, una poesía, ¿no? Todas esas emociones que traemos en cualquier momento de la vida nos mueven. Y eso lo mismo pasó con la tesis. ¿De qué carrera? La maestría se llama Estudios Culturales. Es una maestría en estudios culturales, ¿no? Que tiene un origen a partir de choques culturales acerca de cómo entender lo que nos está pasando y cómo estamos siendo provocados o seducidos por los pensamientos hegemónicos, ¿no? Europeos, norteamericanos, de cómo se vive, ¿no? O sea, nosotros sabemos bien que la música es parte de la hegemonía, la ropa es parte de la hegemonía, entonces en mi caso ese consumo es parte de la hegemonía, ¿no? Entonces, ¿cómo es que culturalmente estamos siendo dominados en un tema de sexualidad, ¿no? Así se empezó a abordar el tema y después se fue diversificando. Ok. Cuando nace el interés de hacer esto choco con este asunto de que ¿para qué sirve la pornografía? O sea, ok, sí. Técnicamente la función entre el porno y el erotismo es que el porno tiene esta cuestión de… ¿Más explícito? Sí, de moverte, así, ¿sabes qué? Tengo esto y satisfacción del ser humano. Okay. Ahí lo hablamos, ¿no? ¿Y el erotismo? A provocar otros sentimientos y emociones, ¿no? Hoy en día, bueno, esa investigación la hice hace 5 años, antes de que se descubriera el término porn food, ¿no? Por ejemplo, cuando vi ese término, dije yo, ¡oh! ¿No? Y justamente pasa eso, cuando ves el porn food, una hamburguesa, se te antoja, ¿no? Y simplemente es comerla, ¿no? No hablamos del asunto del erotismo, que es un poco más… Hay una línea muy delgada, ¿no? Entre el provocar y el seducir, ¿no? Entonces, el porno es tajante, te quiero hacer sentir esto, ¿no? ¿Quieres sentirlo? Vas. ¿Y qué haces cuando ves porno? Vas, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Cuando me toca investigar esto, empiezo a desarrollar la investigación y es saber, aparte de que nos provoca, es de ¿cuál es la función para el ser humano o el consumidor ver pornografía? Ese es el asunto, esa fue la pregunta. ¿Cuál es la función? ¿Qué interés tiene? ¿Y en qué repercute hacia nosotros como seres humanos?
¿no? ¿En qué repercute a nosotros como consumidores? Me tocó hacer lecturas, ¿no? Acerca de investigaciones que hacen en Estados Unidos, que sabemos bien que son investigaciones más administrativas, ¿no? Y un poco también con cierto tiro hacia la administración religiosa, ¿no? Hace daño porque te daña el cerebro y ya ¿no? Te iba a comentar eso, que hay muchas investigaciones ya desde muchas perspectivas, desde, por ejemplo, las ciencias de la comunicación o la comunicación, pero ciertamente, pues, creo que han de ser en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que también ha de ser la capital de la pornografía, y me pregunto si no hay una... pues alguna peculiaridad de la pornografía según quien la esté viendo, es decir, los efectos serán distintos en México que en Estados Unidos o que en Japón o que en Europa. La perspectiva desde la cual tú hiciste estos estudios, esta investigación es nacional mexicana. No, es local, fue una investigación realizada. Primero fue una encuesta a 300 estudiantes, una entrevista a grupos focales de 15 jóvenes. ¿En Chiapas? En Chiapas. Y tres entrevistas de historias, tres entrevistas, ¿no? A tres, 2 hombres y una mujer, ¿no? Nos damos cuenta que cuando empecé a leer las otras biografías de otros continentes, y justamente es lo que nos invita a la maestría en estudios culturales, es de, ¿sabes qué? Los efectos son distintos a cada quien, ¿no? Dependiendo del contexto, ¿sí? Eso es muy importante. El contexto define mucho la situación, porque no es lo mismo que vea un joven tuxtleco que es católico, que es religioso y que como la función, para qué usa el porno él, a cómo lo ve un extranjero norteamericano que vive en Texas, por ejemplo, ¿no? Que su contexto es otro. Pornhub, quiero poner el ejemplo. Pornhub saca anualmente cuál es el mayor tema que ven, cuál es el tema que más buscan los países que más consumen. Ajá. Y los norteamericanos buscan muchas latinas, por ejemplo, ¿no? Ya. ¿Sí? Y Latinoamérica obviamente busca gente extranjera. Ah, qué loco. Pero dentro de ese consumo, bueno, esta premisa fue hace 5 años, ¿no? Sí, sí. Lo buscas y buscan mucho el género amateur, ¿no? Entonces, el género aficionado fue lo que rompe. La gente ya no quería pagar para ver producciones grandes de Estados Unidos. Quería ver a su vecina teniendo a su vecino o a su vecino teniendo alguna práctica de placer sexual con alguien, pero que se fue grabado así como, lo hizo ella por placer. Sí. ¿No? Y me llama mucho la atención porque la investigación va girando a través de qué es lo que estamos buscando en el porno. Eso es. ¿Qué es lo que están buscando las juventudes en el porno? Los adultos, la gente longeva, ¿qué está buscando, no? O sea... ¿Y hay alguna conclusión así tajante a la que hayas llegado o no tanto? Tajante no, porque la investigación, como es una función, le llamamos cualitativa, cuantitativa, es más de interpretación, ¿no? De saber, no me toca a mí, no me toca a mí como investigador juzgar y decir, esto es aquí, no, es de, ¿saben qué? Estos son los hechos. Los hechos, ¿no? Y los hechos son de que las juventudes consumen los jóvenes empezaron a consumir por cuestiones de buscar un deseo ahí, diferenciarse de los demás, ¿no? Y encontrar aquello que no pueden obtener. Ok. Sí. Entonces, había muchas juventudes, por ejemplo, en las entrevistas decían, no, a mí me gusta ver porno en HD. Ok. Y veía al otro que, no, pues a mí lo que me toque, pues no te alcanza. Ajá. ¿No? Entonces, ahí el uso está para, yo veo chido, tú lo ves así, ¿no? Pero de repente la conversación se ponía más interesante cuando decías, es que la verdad, siempre he querido yo acostarme con una chica transexual. Ok, ¿no? ya. Y veo porno transexual. Ok. Y la pregunta automática después de eso era, oye, Venus, ¿y eso me hace gay? ¿No? Esa es una. La siguiente. Había hombres en la entrevista, heterosexuales, que les gustaba ver porno de felaciones entre hombres, ¿no? Ya, sí. Y me preguntaban lo mismo. Y entonces ahí donde te damos cuenta que hoy en siglo XXI
sabemos que eso le llamamos prácticas diversas de la sexualidad, ¿no? ¿Qué es una práctica diversa de sexualidad? Es que esa práctica no te define, ¿no? Hay una cuestión más compleja para poder entender esa definición, ¿no? Tú te podrás besar con tu compa, ¿no? Adelante, ¿no? Pero no es gay, ¿no? Entonces, la pregunta me da mucha atención es que me gusta verlo, que te guste. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Lastimas a alguien con eso? ¿No? ¿Es consensuado? Adelante, ¿no? Pero es que quiero hacerlo y lo quiero buscar. Ahí vamos al siguiente punto. Es una cuestión de fantasías. Y la fantasía es fantasía, ¿no? Requiere de otros procesos para que tú puedas encontrar algo más allá. Entonces, uno de los descubrimientos de estas charlas, ya con los directivos, era, oye, qué interesante que funcione como una herramienta para saber qué es lo que estoy buscando, ¿no? Las jóvenes y los jóvenes, los adultos y las adultas, porque, bueno, perdón, me refiero a juventudes porque así me tocó hacer la investigación, ¿verdad? Sí. Pero en realidad todo mundo a cualquier edad puede llegar a consumir pornografía. Entonces, estamos buscando llenar o experimentar a ciertos placeres, ¿no? Y ahí se lo puede encontrar. Bueno, eso es lo interesante de lo que se descubrió. Sin embargo, esto ya no me tocó a mí, obviamente, por la cuestión de la investigación, pero había un punto que no se logró hallar, que fue impartido por este investigador Naiv Yeya, que tiene 2 libros acerca de que él propuso llamarle pornocultura. Él decía que llega un momento donde el consumo, bueno, la generación de pornografía llega a ser tan grande, llega a ser tan ambiciosa, que empieza a generar porno a través de la humillación. Ok. Porque entonces él decía, entonces el placer sexual ya no es placer sexual como tal de lo que estoy consumiendo. En las conversaciones a mí no me tocó ver algo así. Esto es ya, dirían, extraoficial, ¿no? Ya una conversación con... Fue un muchacho platicando que era un compa. Es que sé que investigas de porno, sí. Oye, fíjate que encontré esta página, ¿no? Y esa página era una página que no tenía nada que ver con pornografía. Tenía que ver con otras cosas, ¿no? Y pero que tenía sexo incluido, por eso. No. O no tenía nada de pornografía. No tenía nada, pero él me decía, vi esto y me saqué de onda y dije, sí. Y es que es normal, porque, bueno, no es normal, perdón. O sea, es normal cuando tienes un consumo excesivo, ¿no? El consumo excesivo te va a buscar siempre más placer. Sí, ¿no? que no es lo mismo que empieces viendo el número 1 que te vayas directo al 10 cuando ya vas del 1, 2, 3, Dale, 4, 5, sí, justo, sí. ¿Qué tan exigente eres buscando porno, no? ¿La página 1 o la página 10, no? Entonces te vas paulatino, ¿no? Es lo que pasa a veces. Y entonces esto nos abrió los ojos, ¿no? Nos dio a entender que el consumo puede llegar a ser limitado. Dentro de la gente que empieza a consumir pornografía, el pretexto fue, le llamamos nosotros, el leitmotiv de la investigación fue la pornografía. Pero en realidad lo que me estaba interesando a mí investigar era el asunto del consumo. Consumo de todo, ¿no? Y agarrar el producto audiovisual de porno, ¿no? Okay. Hay un momento, ustedes como fans, no me dije, ustedes como melómanos, hay una banda, les gusta esa banda. Y de repente encuentran otra y hay una emoción bien, bien padre de buscar otra banda y de repente están en géneros que ni ustedes topaban. Y dices, wow, está bien chido esto. Sí. Pasa lo mismo con el porno. La diferencia de la pornografía es que llega un momento donde el placer, aquí la música es la sensación, las sensaciones, ¿no? Aquí en el porno es un placer que depende en sí de otros, de los productores, ¿no? Del qué tengo que hacer para complacerte y hacerte sentir bien con lo que estoy haciendo. Perdón. Pues digo, bastante complejo, ¿no? De definir y de entender y de llegar a una conclusión, como te preguntaba hace rato, sí. Porque por lo que todo esto que nos estás platicando, pues no hay un patrón, ni hay una fórmula, ni una secuencia, sino que cada quien puede sentirse atraído por mencionaste transexuales, pero a alguien puede ser que le gusten, no sé, las mujeres pelonas, y luego lo de los pies es otra cosa también muy extraña. Por ejemplo, no, ahorita está de moda los furbos, ¿no? Los furros. ¿Qué es eso? Eso es, por ejemplo, hay banda que tiene que le mueve, ¿no? Estas fantasías entre personajes de animales. Ajá. ¿No? O sea, por ejemplo, bueno, se dice Bugs Bunny y Lola Bunny, por ejemplo. Ya. ¿No?
¿Sí? Un rollo Ajá. así, sí, sí, Sí. y de repente los erotizan, ¿no? Y los pornifican y se logra eso, ¿no? Ah, bueno, pero tienen que ser de animales, ¿no? Ya. O sea, por ahí tiene que ser. Entonces hay sujetos, hay personas que se visten, ¿no? De animales y tienen esa práctica sexual y lo Órale, puedes qué loco. encontrar, Sí. ¿no? Y es que el porno es un lugar donde es un lago que si no se sabe limitar y no se sabe direccionar, te vas y te vas y te vas. Hay una regla, la regla 32. ¿O te vienes? Ah, también. La regla 32 define muy bien ¿Cuál lo es? que es la pornografía. 132, ¿verdad? 132 dice que si está en internet, está en porno. Así. Ah, como cuando dicen, una vez en internet, siempre en internet, acá está, si está en internet, está en porno. Ándale, así es, Ahora así qué es. O loco. sea, por ejemplo, me excita ver vegetales teniendo prácticas. Ah, ok. Ahí están, vegetales, zanahoria con el tomate, porque me gustan, Ajá. ¿no? O con verduras, ¿no? O, Para los veganos. para ándale, sí. ¿no? Ah, bueno. Sí. Para práctica y descubrimientos. Entonces, dentro de todo Producto hay para todos. Para todo. Entonces, ahí lo que te das cuenta, a partir de esa regla que es implícita dentro del Internet, bueno, no es implícita, ya está dicha, Sí. pues es una regla de Internet más bien, no qué barbaridad que acaba de decir. Pero o sea, te das cuenta que eso va a estar hasta donde el consumidor requiera y por eso, dentro de la investigación, ya como conclusión ¿Propia? propia, se sugiere que la gente que consuma cosas, cualquier sustancia, una coca, cigarrillos, sabadazo ya no existe, ¿no? La roca, ¿no? Taller Ajá. abierto, lo que vayan a consumir, sean conscientes de lo que están viendo. ¿Y a qué me refiero que ser conscientes? ¿No? A mí me gusta ver mucho la película de la saga de Saw, el Ajá. juego del miedo, Sí. porque estoy consciente que para empezar es una película, Ajá. ¿no? No te la vas a creer. No, obvio. Y la voy a ver porque si algo que me gusta mucho de esa película son los efectos que usan en todo ese desmadre que se traen, ¿no? Sí, mi querido Venus, pero la gente que consume porno, pues entra por un impulso, por un estímulo un tanto o un mucho irracional. O sea, no andan pensando en voy a ver porno pero poquito. No, pues ven porno hasta que terminan y luego ya o se duermen Ok. o se ponen a ver la misa, ¿verdad? Después y luego ya, tal vez tengan tiempo Ok, para ver pensarle. porno otra vez. Sí. No, pero ahí te va. Por ejemplo, hace rato hablábamos acerca de la industria, ¿sabes? Sabemos que en Taiwán hay una industria pornográfica para la gente extranjera muy, muy fuerte, muy dura, ¿no? Ujú. Tanto es que hay zoofilia, ¿no? Hay el asunto de los orangutanes, ¿no? Ajá. Los graban y llegan extranjeros y llegan con los orangutanes, ¿no? Yo como consumidor, orangutanes, sí, ¿Orangutanes entre ellos? O... entre humanos, ¿no? Sí, o sea, zoofilia, pues, ¿no? Sí, Humanos. sí, sí. Entonces, tú entras a ver eso, ponte a pensar, ¿no? ¿Para qué voy a ver eso si sé que están haciendo sufrir a un animal? Ajá. Ahí hablamos de la conciencia, ¿no? ¿Para qué voy a ver, por ejemplo, si sé que en Taiwán hay un gran número de trata de personas que se dedican a las cámaras web, por ejemplo? Sabes bien que no vas a alimentar esa industria, ¿no? Es lo que él comentaba ahorita de que era como un ejemplo, como en grados, como en escalas del 1 al 10, que él también decía es como la página porno, ¿no? Vas a ver de la 1 a la 10. Entonces, en medida que vas consumiendo más, que la gente va consumiendo más y más, van aumentando el nivel de calidad que van viendo o de exigencia que necesitan o que están ya pensando. Como que ya ver una cosa de nivel 4 ya les hace nada, entonces ya ahora quieren ver la 5 cuando inicialmente tú no pasas del nivel 2, ¿sabes? Y nunca vas a llegar al nivel 8, pero tú estás a gusto con el nivel 2. Entonces, la mayor práctica del consumo hace que vaya aumentando y así. Y cuando tú te refieres a lo otro, pues obviamente es cuando ya es solamente un consumo ocasional. Él lo comenta como un consumo ¿cuál es la palabra? Pues ya casi convirtiéndose en adicción. Adicción, o sea, Sí, una así. obsesión, ¿no? Y esto va relacionado con otros detalles. O sea, me llama la atención porque la naturaleza de la investigación no nos permite tal vez decir, ¿no? Creo que ese es el problema. Bueno, no es el problema, esa es parte es la magia de la investigación, ¿no? Porque
Ándale, entonces la vemos, la observamos y sabes que esto está pasando. Y esta es la información y date, ¿no? A ver cómo la quieres tomar vos, ¿no? A mí me parece muy valioso, primero que digas vos, porque está padrísimo que sea natural, ¿no? Escucho tu voz, que no es argentino ni español, pero es muy auténtico. Ese era un paréntesis. Okay. No, a mí me parece muy valioso, Venustiano, que te interese nombrar lo innombrable. O sea, la pornografía es el uso número 1 en el mundo del Internet. Ajá. No sé si todavía, pero así era hace 10 años. Ahora el Internet se ha vuelto, creo que en los últimos 5, compadre, Jardiel, pues la manera más inmediata de comunicarnos y además de consumir cultura. Uh-huh. O sea, ha desbancado a la televisión abierta, a la televisión tradicional, a partir del streaming. Míranos aquí. Y, exacto, y también creo que la pornografía se volvió desde hace un tiempo consumo cotidiano. O sea, ya no asusta a nadie. Uh-huh. Se volvió normalizado en el sentido de que está abierto. En un principio tenías que batallar o tenías que pagar para entrar y después ya no, o sea, ya, Sí, está, ya está abierto absolutamente todo. Lados. Y en ese sentido pierde un poco de interés y al mismo tiempo pues explota en este punto que tratas muy bien, que es la medida. O sea, en ese sentido es muy interesante el rollo de la medida y este programa lo está viendo mi abuelita, entonces hay que señalar algo muy importante. No estamos promoviendo que termina sin rumbo fijo y se vayan a consumir pornografía, pero es un hecho inmóvil, o sea, es un hecho dado que el consumo del porno, porque todos tenemos mariposas o el gusanito, todos los chicos, adolescentes, no tienen a lo mejor la posibilidad de tener un encuentro real o amoroso y pues van o por curiosidad o por legítima satisfacción a cumplir una fantasía. En ese sentido es muy complejo, como decías, Jardiel, catalogarla desde el punto de vista moral o político, ¿no? Si hay que condenarla, yo me sentiría mal, pero de promoverla me sentiría peor. Entonces es muy difícil el tema. ¿Cómo lo planteaste, Venus? Ya eché mucho rollo. ¿Cómo lo planteaste para que el CONACYT o la universidad pues aceptara, apoyara tu investigación? El hecho es, como les decía, el pretexto era el porno y en realidad lo que se investiga es el consumo. Entonces, cómo se apropian los elementos, símbolos y signos, las narrativas, en este caso las juventudes, de todo lo que se observa y lo que se ve. Digamos que es una especie de introducción, ¿verdad? Es como un atisbo, como para nuevos proyectos más. Porque yo puedo agarrar de consumo, tengo un gran amigo, Iván Amancio, ¿no? Que saludos por cierto, él trabaja el consumo, él trabajó el consumo de la música en reproductores de cassette, por ejemplo, uh-huh, y de streaming, ¿no? ¿Cómo cambia y cuáles son las significaciones de haber consumido en cassette y qué pasa con las nuevas juventudes que escuchan ahora en streaming, ¿no? Por ejemplo, este asunto de los álbumes, que ya no hay que carecen los álbumes. Entonces es parte del consumo, ¿no? Entonces esto nos da esta base, esta investigación me da chance de investigar otros elementos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el consumo de los signos zodiacales. A mí me llama mucho la atención. ¿Tú escuchas algún álbum completo? Fíjate que el último que escuché fue uno de Camila. Sí, pero ¿te gustó completo? Sí, sin albur, sí. Sí. Me llama la atención. Digo, sé que todo lo que digo suena como albur y como chiste, pero no. Era la pregunta. ¿Qué edad tienes? 32. Ok. Sí. Sí, no, pues todavía te tocó escuchar álbumes completos. O sea, fue a la fuerzas, ¿no? Porque así. Oye, nada más que antes me acuerdo un elemento. Los placeres se van abriendo nada más retomando el asunto ahorita que decías de los elementos, de cómo se va normalizando.
hay un ejemplo muy claro aquí. La televisión regiomontana tiene tiene ejemplos muy claros. Chavana, y tiene un grupo de personas atrás que se visten, ¿no? Sí. Tienen cierta característica en su vestimenta. Se visten es un decir, ¿no? Pero, Ok, sí. Erotizado totalmente. Entonces me llama mucho la atención porque hay un personaje, hay una chica dentro de ese mundo que se hizo famosa a nivel nacional, ¿no? Y que obviamente tiene otras formas de ingresos, pero está en televisión abierta. Eso, insisto, no quiero dar a entender que está mal, no, sino cómo las narrativas se van cambiando y cómo se van acoplando, normalizando, decir, qué chingón, ¿no? Sí. Sí, y pasa, ¿no? Y decimos, que a todo dar que puede, ¿no? Y que tiene ese talento y que puede generar a partir de eso, ¿no? Hay muchos debates, se abren muchas mesas que obviamente aquí no se puede tocar porque pues requiere de, creo que profundizar en otros esquemas, pero me llama la atención cómo es que eso hace 5 años, cuando estaba investigando este tema, que todavía estoy hablando de 2014, hace 5 años dije, ¿no? Hace 2015, estaba muy cerrado. 7 años ya. 7 años, estaba muy cerrado todavía. ¿Cerrado qué? El tema. todavía medio tabú. Está muy tabú. Hoy hablamos de beso de 3, ¿no? Y está chido. Sin pedos en cada fiesta. Sin pedos, ¿no? Ajá. En cada fiesta. Entonces hablamos de las prácticas Por y de cierto, lo vamos a que, sacar otra vez, para que sepan. y de lo que está haciendo y que de repente, ¿sabes qué? Oye, ¿cómo te llamas? Soy tal. Y tengo un OnlyFans. Qué chingón, ¿no? Entonces vas viendo cómo la industria se va acoplando y cómo nosotros como consumidores también vamos entendiendo. Vato, yo me quería hacer un OnlyFans, güey. Dije, vato, ¿qué tal que yo sea una belleza exótica en alguna parte de Portugal, güey? Algo así. Justo. Y dije, África, vato. de África, compadre. Dije, vato, déjame hago un OnlyFans, nomás que pues había que tomar fotos así chiditas y demás. Ándale. Entonces ahí yo por no iba a ejemplo, hacer eso, güey. yo lo sí, ahí está mi hermano. Ahí está mi hermano. Carnal, sí, vamos haciendo business, perro. No, que pinche moral la tengo más desmadrada que la Entonces, chingada. agarramos- Mi moral está más desmadrada que el servicio de agua en Monterrey, Nuevo León. agarramos este rollo y nada más lo podemos observar, ¿no? Y lo que está pasando, no es hacia dónde va y creo que es agarrar conciencia de nuestra realidad y saber quién es el otro, quién es la otra y qué es lo que estoy consumiendo y a partir de qué, cuáles son las razones por las que hoy estoy realizando esto, ¿no? Creo que ese es el paso. Ofelia Pastrana, hay un tweet que me llamó mucho la atención y decía, por jugar juegos de sniper no me hace a mí una francotiradora. No, ni de pedo. Pasa lo mismo, Ajá. ¿no? Sí. Vamos, que este mismo tema, Güey, soy bien bueno en Está- el FIFA y ni de pedo te meto un gol en la calle. ándale, güey. justo, esto va relacionado con los videojuegos, ¿no? Hablábamos de una idea de cómo se puede relacionar el tema de los videojuegos con la pornografía, porque no te hace eso, ¿no? A diferencia tal vez de tener un arma en casa, ahí hablamos de otras cuestiones, ¿no? Sí. Bueno, Es muy... Perdón, Jardín. Esto es porque lo conceptualizamos exclusivamente como algo virtual, pero yo lo veo más, quizás, hablando del consumo, como viéndolo como el consumo de productos como el alcohol, por ejemplo, ¿no? Ya antes era también mal visto, por ejemplo, que las chavas tomaran, y ahora pues no hay ninguna bronca, ¿no? Es decir, se ha normalizado de una manera muy amplia la bebida. Es algo muy natural, incluso la marihuana. Es algo ya bastante... Es lo que viene ahorita Así es. Entonces, avanzada. Ajá, y también la pornografía, así como dices. Pero no podemos negar también que sí existe un riesgo en el alcohol, en la marihuana y en otras cosas, y también en la pornografía, porque digo, es bien sabido que es también parte de las adicciones que pueden llevar a problemas serios de algunas personas. Ujú. Entonces, como que depende, yo creo que de cada quien. Es más, el mismo lo que mencionaste de Chavana. Chavana puede ser, y desde mi perspectiva es muy dañino, ¿no? Pero pues también si uno lo ve, como dijiste hace rato, con conciencia de qué se trata, pues bueno, no te va a causar un perjuicio de que te vayas a morir por ver a Chavana, ¿no? Pero dependerá entonces de cada quien tener el cuidado y conocer sus límites, ir aprendiendo hasta dónde sí y de alguna forma no pasarse de la raya. Definitivamente, es un elemento muy importante, es respeto al otro y respeto a uno mismo. Nosotros sabemos qué no nos gusta, Sí. ¿no? O si no lo sabemos, lo vamos a descubrir.
pasa lo mismo, ¿no? Entonces, si por como modo de conclusiones, ¿saben qué? Seamos conscientes de lo que consumimos, ¿no? Y a manera de saber para qué lo estamos haciendo, ¿no? Y si no hay ese ejercicio, vale la pena hacerlo. Es disfrutable, ¿no? Te conoces siempre, ¿no? Sí, tú te conoces.